Inteligencia artificial. Robots que están cambiando industrias enteras. A ver, suena algo de ciencia ficción, ¿no? Pero no es el mundo en el que vivimos ahora mismo. Se habla mucho de la cuarta revolución industrial. Y claro, la pregunta es, ¿esto es algo totalmente nuevo? ¿Algo que nunca antes habíamos visto? Bueno, hoy vamos a ver que quizás no. Vamos a entender esta revolución no como el comienzo de algo, sino como el siguiente capítulo en una larga historia. Una historia de cómo la tecnología ha ido moldeando la forma en que trabajamos, una y otra vez. Ok, para entender bien todo este tema, vamos a hacer un recorrido en 5 partes. Primero, un viaje al pasado, para ver las revoluciones que nos trajeron hasta aquí. Luego, nos metemos de lleno en qué son exactamente estos nuevos cerebros digitales. De ahí vamos a escuchar a la gente, a los trabajadores. ¿Qué esperan? ¿Qué temen? Después veremos ejemplos reales, cómo la IA ya está funcionando hoy. Y al final, juntamos todo para ver qué nos depara el futuro del trabajo. Muy bien. Empecemos por el principio. Siempre es bueno tener contexto, ¿no? Es que para entender a dónde vamos con todo esto de la inteligencia artificial es clave, pero clave entender de dónde venimos. La historia nos da ese mapa. Miren, cada una de estas etapas fue como un terremoto. De verdad que lo cambió todo. Primero fue el vapor, que le dio poder a las fábricas. Después, la electricidad y el acero, que hicieron posible la producción en masa que conocemos. Más acá en el tiempo, en el siglo XX, llegó la revolución digital con las computadoras e Internet, y vaya que eso cambió nuestras vidas. Y ahora estamos acá, en la cuarta, la de la inteligencia artificial, la robótica y el famoso Internet de las cosas, que no es más que conectar objetos de todos los días a Internet. Todo eso junto. El patrón, si se fijan, es súper claro. Aparece una nueva tecnología y ¡boom!, todo se transforma. Listo, ya tenemos el contexto histórico. Ahora sí, volvamos al presente. La palabra inteligencia artificial, o IA, está por todos lados, en las noticias, en las conversaciones, pero, a ver, ¿qué es exactamente? Vamos a definir de qué estamos hablando. Una forma sencilla de verlo es así. La IA es básicamente la ciencia de enseñarles a las máquinas a pensar. Ojo, no solo a obedecer comandos como lo hace una calculadora, no. Se trata de que puedan aprender de la información que reciben, que puedan razonar cuando se enfrentan a un problema y que al final puedan tomar decisiones. Esa es la gran diferencia. Una cosa es un programa que hace una tarea y otra muy distinta es un sistema que aprende, se adapta y mejora por sí solo. ¿Y saben de dónde viene todo esto? Todo este campo gigante nació de una pregunta. Una pregunta súper simple, pero a la vez revolucionaria. La hizo un genio, Alan Turing, allá por 1950. Él se preguntó, ¿pueden las máquinas pensar? Esa pregunta, esa fue la chispa, la semilla de la idea de que tal vez, algún día, una máquina podría llegar a ser tan inteligente que no podríamos distinguirla de un ser humano. Y el camino desde esa pregunta hasta lo que tenemos hoy ha sido increíble. Empezó como una idea de Turing. Luego, en el 56, le pusieron nombre oficial, inteligencia artificial. Pasaron décadas y de repente, ¡pum!, vemos la prueba en el mundo real. Una computadora, Deep Blue, le gana al mejor jugador de ajedrez del mundo. Imagínense eso. Y después vino Watson, que fue un paso más allá. Ya no era solo un juego, era una máquina que entendía el lenguaje, con todas sus vueltas y matices. Cada uno de esos momentos nos fue acercando paso a paso a la IA que vemos hoy en día. Pero bueno, a ver, la tecnología no es solo chips y código, ¿verdad? Al final del día, esto impacta a personas de carne y hueso, en su trabajo, en su futuro, en sus vidas. Así que dejemos un poco la teoría de lado. La pregunta importante es, ¿qué piensa la gente? ¿Qué sienten los trabajadores que están viviendo todo esto en primera persona? Para tener una idea, vamos a revisar los datos de una encuesta que se le hizo a 112 trabajadores de diferentes áreas. Lo interesante aquí es que sus respuestas nos dan una foto real, sin filtros, de lo que se vive en el día a día, de las esperanzas y también de los miedos que provoca la IA en el trabajo. Fijémonos en quiénes respondieron. La gran mayoría, un 63%, trabaja en el sector de servicios. Y esto tiene sentido, porque así son la mayoría de las economías hoy en día. Pero también hay gente de la industria, de la manufactura y del campo. Entender esto es súper importante, porque vamos a ver que el impacto de la IA no es el mismo para todos. Y acá vemos algo muy interesante. La preocupación por perder el trabajo es mucho más alta en la industria, en la manufactura. Y es lógico, ¿no? Es donde los robots y la automatización se ven más, son más físicos. En cambio, en el campo, en el sector de la agricultura, la preocupación es bastante más baja. Y eso que la tecnología también está llegando con todo a ese sector, ¿eh? Pero ojo, que en medio de toda esta preocupación hay un dato que llama muchísimo la atención.
Un número que nos habla de otra cosa, de optimismo, de ganas de seguir adelante. Un 75%. 75% es el porcentaje de trabajadores que dicen que sí, que están dispuestos a capacitarse, a aprender, para adaptarse de estas nuevas tecnologías. Esto es fundamental. A pesar del miedo, la gente no está paralizada. Hay un deseo enorme de aprender, de evolucionar. No es que se resistan al cambio, es que están pidiendo las herramientas para poder ser parte de ese cambio. Entonces, al final, es como ver las dos caras de la misma moneda. Por un lado, las oportunidades. La gente ve que la IA puede ayudar a ser más productivos, a sacarse de encima esas tareas aburridas y repetitivas, y sobre todo a aprender cosas nuevas y valiosas. Pero, por el otro lado, están las preocupaciones. Y son reales. El miedo a perder el trabajo, la duda de si habrá suficiente capacitación para todos, y el riesgo de depender demasiado de la tecnología. Ok. Ya vimos la historia, ya escuchamos a los trabajadores. Ahora, vamos a la práctica. Veamos la IA en acción. ¿Cómo están usando estas tecnologías algunas de las empresas más innovadoras del mundo en sectores súper diferentes? Nuestro primer caso de estudio nos lleva al campo. Y no con cualquiera, sino con un gigante que tiene casi 200 años, Deere & Company. Lo increíble es que están usando la tecnología más nueva para reinventar uno de los trabajos más antiguos del mundo, la agricultura. Y lo que están haciendo es de otro nivel. Estamos hablando de tractores que se manejan solos para arar, sembrar y cosechar, de pulverizadores que usan cámaras para identificar una por una las malas hierbas y aplicar herbicidas solo ahí. Imaginen el ahorro. Y drones que vuelan sobre los campos vigilando la salud de los cultivos. Esto es lo que se llama agricultura de precisión, pero a una escala que no habíamos visto. Todo gracias a la IA. Muy bien, ahora dejemos el campo y vámonos a la fábrica. Y si hablamos de automatización en la industria, hay un nombre que se nos viene a la mente a todos, ¿no? Tesla. En sus gigafábricas es como ver un ejército de robots trabajando, soldando, pintando, ensamblando autos con una precisión que sería imposible para un humano. Pero no se quedan ahí. Su siguiente gran apuesta es Optimus, un robot con forma humana diseñado para hacer las tareas repetitivas o peligrosas. Y por supuesto, está el cerebro de sus autos, el sistema de conducción autónoma, una inteligencia artificial que aprende constantemente de millones y millones de kilómetros recorridos para intentar manejar como una persona. Y para el último ejemplo, vamos a un sector distinto, el de servicios y desarrollo, con una empresa que no solo usa robots, sino que los crea, los diseña para misiones que son literalmente de vida o muerte. Hablemos de Unitree Robotics. Miren, los robots que hace Unitree parecen sacados de una película de ciencia ficción. Tienen estos robots de 4 patas, como perros mecánicos, que pueden meterse en lugares súper peligrosos. Por ejemplo, en un edificio en llamas, buscando sobrevivientes, mientras los rescatistas humanos se prueban en un lugar seguro. Este es un ejemplo perfecto de cómo la IA no solo se trata de ser más eficientes, sino de darnos la capacidad de hacer cosas que antes simplemente no podíamos. Es casi como un nuevo superpoder. Bien. Vimos la historia, escuchamos lo que piensa la gente y vimos ejemplos de empresas que ya están en el futuro. Entonces, si juntamos todas estas piezas que vemos, el panorama del futuro del trabajo empieza a tomar forma. Hay un término en economía que lo describe a la perfección: destrucción creativa. La idea es que cada vez que llega una gran innovación tecnológica, esta destruye viejas industrias y viejas formas de trabajar, pero al mismo tiempo crea otras nuevas. Es un ciclo. Es inevitable, sí. Algunos trabajos van a cambiar o incluso a desaparecer, pero la historia nos enseña que siempre, siempre aparecen nuevos roles, nuevas oportunidades que ni siquiera imaginábamos. No estamos viendo el fin del trabajo, estamos viendo su transformación. Y con esto llegamos al punto final. El cambio tecnológico no es algo que podamos elegir, es una constante de la historia humana. Pasó con el vapor, con la electricidad, con Internet y está pasando ahora mismo con la inteligencia artificial. Así que la pregunta clave, la que de verdad importa, no es si los trabajos van a cambiar. Eso es un hecho. La verdadera pregunta es, ¿cómo nos vamos a adaptar a ese cambio? ¿Cómo nos preparamos, cómo aprendemos y nos reinventamos para no solo sobrevivir, sino para realmente sacarle provecho a esta nueva era?